Hola, muy buenos días y bienvenidos a todos a esta nueva presentación en la que vamos a hablar de uno de los temas que más os ha resultado de dificultad en clase, que es la cuestión del humanismo renacentista. Vamos a ver qué es eso del humanismo renacentista, por qué es tan importante para nuestra asignatura y, como os digo siempre, una vez que termine todo esto, os propondré una serie de actividades y también os dejaré espacio para las dudas. Así que allá vamos. En primer lugar, cuando se habla de humanismo, no podemos evitar aludir a la cuestión ineludible de relacionarlo con el Renacimiento. ¿Por qué? Pues porque siempre se aprecian muchas relaciones entre ellos. Son las dos manifestaciones culturales. En este caso, lo que se hace es buscar una vuelta al mundo clásico, lo que supone también un redescubrimiento de los valores de la antigüedad, no solo en el contexto artístico, sino también cultural y sobre todo literario. En este caso, a diferencia de la Edad Media, donde habíamos visto que la religión ocupa un papel central, en este caso va a ser el hombre el que se sitúe en el centro del universo. De esa manera, como se vuelve el mundo clásico, como comprenderéis, fue bastante habitual la recurrencia al mundo clásico y para ello lo que se hace es retomar el estudio de las lenguas clásicas como el latín o el griego. Aquí os dejo una serie de edificios que servirán de inspiración para los futuros historiadores y también para los futuros literatos, y al final os dejo, como siempre, aquella famosa imagen que tanto os gusta relativa a un esquema que hace Leonardo da Vinci en esta época y que remite a la idea de que el hombre se sitúa en el centro del universo. Otro de los aspectos importantes por los que es importante el humanismo es porque por primera vez se vuelve a retomar la cuestión de la dignidad y de la razón. Es decir, ya no importa el uso de la religión, sino que es fundamental que el hombre actúe por su propia razón y lo que le dice su propio instinto. De esta manera lo que se produce de nuevo es una recuperación de la identidad propia y sobre todo de esa cuestión fundamental que hemos tratado, que es la dignidad. Es decir, el ser humano ya no depende de una institución religiosa, sino que a partir de ahora va a ser el propio intelectual el que toma el motor de su propio conocimiento. Para que un movimiento se sustente es necesario que reciba una serie de apoyos y ayudas. Es decir, el que el humanismo pueda desarrollarse responde a una necesidad de renovación del conocimiento. Y esto solo es posible gracias a la ayuda de otras disciplinas como la filosofía, la ciencia, la lengua o fundamentalmente el florecimiento del pensamiento del mundo clásico y el pensamiento crítico. Es decir, la necesidad de cuestionar todo el orden establecido a raíz del apoyo de ciertos movimientos y la presencia de ciertas cuestiones polémicas que van a aparecer en este periodo, como son la reforma protestante, por ejemplo, que viene a cuestionar todo el orden religioso existente. ¿Por qué se llama humanismo? Pues simplemente podrías decir porque se busca la humanidad, es decir, se basa que el ser humano tome conciencia de su propia importancia en el mundo, pero sobre todo también por esa idea de que el ser humano a partir de ahora se considera el centro del aprendizaje, es lo más importante. El resto, digamos que pasa a un segundo plano. Y a partir de ahora se va a producir un florecimiento muy importante de algunas disciplinas como la ciencia. Hablando de humanistas y de personas que intervienen en este movimiento, el primero de ellos, más conocido, es Francesco Petrarca, un humanista italiano muy conocido por sus poemas a una amada llamada Laura, su amor platónico de juventud. Hay más, es decir, no es el único, pero se considera que es el más influyente, porque también tenemos, por ejemplo, a Giovanni Boccaccio o a Dante. Continuamos. Es un movimiento también interdisciplinar y sobre todo que se extiende a numerosos países. Tiene su origen en Italia, con algunos pensadores que ya hemos mencionado, pero se extiende por toda Europa. Sin embargo, va a haber una diferencia esencial, y es que en países como Italia, esa idea de tanta diferenciación entre religión y pensamiento se va a dar, pero no de manera tan exacerbada. Sin embargo, en lo que es otros países, por ejemplo como Países Bajos, Inglaterra o Francia, que aquí os pongo, ¿qué quiere decir eso de la religión a la razón? Quiere decir que en un principio
se tiende a tener un pensamiento de carácter teocéntrico, pero posteriormente se promueve esa idea del pensamiento crítico. Y de esa manera lo que se hace es que los intelectuales humanistas van a empezar a cuestionar todo y van a tratar de explicar todo lo que conocen a través de la razón y desvinculándose de la visión teocentrista que imperaba en muchos aspectos de la sociedad medieval. No podemos entender tampoco el desarrollo del humanismo sin una especie de movimiento de reacción en el propio seno de una eh, Europa que, como hemos dicho, estaba muy cristianizada, en la que la religión tenía un papel muy importante. De esa manera, lo que sucede es lo siguiente, y es que con la aparición del movimiento de la Reforma Protestante de Lutero, aparecen una serie de figuras esenciales que ocupan el cargo de intelectuales. En este caso, las más importantes son Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro. Erasmo era lo que sería el territorio de la actual Holanda, Países Bajos, y Tomás Moro fue en Inglaterra. Son dos intelectuales fundamentales para el desarrollo de las ideas de este periodo del humanismo. Y son tan cuestionadas sus ideas o tienen un impacto tan tremendo que algunos consideran que fueron el origen, entre otras muchas cosas, por supuesto, de la aparición del posterior movimiento de la Contrarreforma para reafirmar esas creencias cristianas. De hecho, no sé si sois conscientes, pero bueno, esto lo cuento como curiosidad, y es el hecho de que Tomás Moro, por ejemplo, es ajusticiado por el rey de Inglaterra en ese periodo al no estar de acuerdo con las ideas intelectuales que proponía. Es decir, para que seáis conscientes de hasta qué punto fue importante esta, estas ideas que se fueron difundiendo. Otros autores fundamentales, aquí lo tenemos uno de ellos, en Italia fue Nicolás de Cusa, que quizás sea el menos conocido, pero es importante también porque es uno de los primeros que propone una serie de planteamientos completamente innovadores que llevan a la fundación de lo que vulgarmente se conoce como filosofía moderna. En lo que respecta a España, no iba a ser menos España a la hora de participar en un proyecto de tal envergadura y uno de los principales epicentros culturales de este periodo va a ser la Universidad de Alcalá, en la que se lleva a cabo un proyecto bastante ambicioso que es la llamada Biblia políglota. Es decir, se lleva una traducción de la Biblia que, como bien sabéis, desde la época en la que se planteaba la traducción del Cantar de los Cantares, era algo que se veía impensable, cómo se podía traducir un texto sagrado de tal calibre. Sin embargo, en esta época es bastante curioso el hecho de que los propios reyes católicos, es decir, estamos hablando finales del siglo XV, principios del siglo XVI, digamos que autorizan ese proyecto y se promueve no solo la difusión de la cultura, sino también la transmisión de valores religiosos. En esta época nos vamos a encontrar una serie de autores fundamentales. De la lista que ahí os planteo, quizá Lucio Marineo Sículo y Juan Luis Vives sean los menos conocidos, pero los otros dos sí que os deberían sonar, por lo menos Nebrija, porque fue el que creó o publicó la primera gramática de la lengua castellana, es decir, la base de nuestro saber del español la construyó Nebrija. Evidentemente, huelga decir que lo que él escribe en esa época no es exactamente la misma base del español que se corresponde con la que hay a día de hoy. Es decir, las lenguas evolucionan, no es un proceso que se considera estable. Y posteriormente también tenemos a otras figuras relevantes, para que luego no se diga que siempre son los hombres los que tienen importancia a lo largo de la historia, que es Beatriz Galindo, apodada la Latina, una mujer muy culta. Para su época dominaba numerosos idiomas y además ejerció como tutora directa de Isabel de Castilla, más conocida como Isabel la Católica, es decir, uno de los reyes católicos. Pues hasta aquí es donde puedo comentar. Y os dejo también para concluir una frase que me parece fundamental y es el hecho de que la lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Es decir, si de verdad queréis desarrollar como personas, cada uno puede empezar en sus propios círculos con aquello que le resulte más cómodo, ir ampliando hacia conocimientos más elevados, pero es importante, porque no solo basta con cuidarse a nivel físico, sino que también es importante que cultivéis la lectura si queréis fomentar una serie de virtudes, especialmente el pensamiento crítico. Hasta aquí concluyo nuestra presentación. Como ya os he comentado en varias ocasiones, no dudéis en escribirme con todas las dudas que os surjan y también estoy abierto a cualquier propuesta de actividad al respecto.
Para más información, yo subiré este vídeo en el blog apenas pueda y, como vuelvo a decir, sigo abierto a cualquier tipo de consulta o sugerencia que tengáis sobre el tema, como si queréis mismamente que os proponga alguna actividad que os ayude a reforzarlo. Pero en definitiva, lo que quiero que os quedéis es que con la idea de que el humanismo es un movimiento fundamental en Europa, cultural, que trasciende los límites de la religión y cuestiona el orden y que va a desencadenar un movimiento de reacción, sobre todo por parte de la iglesia vulgarmente conocida en aquella época, la iglesia lo que es cristiana. Cuidado con esto porque no podremos hablar de catolicismo hasta posteriormente cuando se lleve a cabo la llamada contrarreforma. Un saludo y espero que tengáis un buen fin de semana. Hasta pronto.